Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires, avanzando en la mañana con nuevas temáticas, con un repertorio que nos lleve a salir de esa agenda tradicional tan repetida y muchas veces aburrida, que nos torna impotentes, que no nos deja participar, que no nos ofrece ningún tipo de atractivo para que lo hagamos. Y desde ya agradecer a los oyentes, Cari, que nos están llamando y comunicándose a la radio. Sí, tenemos además mensajes, lindos mensajes que están llegando. Josefina de Núñez, mira, una vecina mía. Gracias por la hermosa semblanza de Greta Thunberg. Agrego algo que me conmovió escuchar de ella cuando llegó a Atenas tras la detención en Israel. Greta dijo: jamás comprenderé cómo los humanos pueden ser tan malvados que matarían de hambre deliberadamente a millones de personas viviendo atrapados bajo un asedio ilegal como continuación de décadas y décadas de sufrimiento. Nuestros gobiernos son cómplices de este genocidio. No me representan. Tenemos el deber de actuar, dice Josefina de Núñez. Gracias, Josefina, por este aporte. Claro, porque hablamos en la primera parte del programa de Greta Thunberg, que a los 16 años empezó a llamar la atención sobre la desgracia del cambio climático, sobre lo que eso implica, sobre la necesidad de actuar lo más rápido posible, y luego fue ascendiendo en su participación y tomando de un modo absolutamente transversal reclamos en defensa de aquellas personas más postergadas del planeta, los inmigrantes y en este caso los arrasados en Gaza. Así que, bueno, muy agradecidos con los oyentes que pueden llamar a este teléfono. 1136998660 y te digo uno más, mira, que acaba de llegar. Alicia, así como la ciencia médica habla como verdad final de la medicina basada en la evidencia, me parece genial la propuesta de Irene de soluciones basadas en la naturaleza, porque nadie, ni el más libertario, podría discutir la sabiduría de la naturaleza. Gracias. Ay, gracias, Alicia, qué bueno el aporte, que estemos en consonancia. No es tan importante estar de acuerdo completamente en todo, ni pensar igual, pero sí hay una coherencia, un modo de encontrarnos más amorosamente en una razonabilidad, diría yo, amorosa, ¿no? Que nos lleve a esa transformación que a veces parece estar tan a la mano, ¿no? Porque, claro, cuando uno ve cómo se desintegra todo, cómo se exhibe ese modelo tan rústico, tan anticuado ante nuestra vista, con tanta visibilidad, bueno, ahí uno dice, esto no da para más, hay que trabajar en nuevos modos, en otras cosas. Y el tema central acá es desde hace décadas y está siendo la exclusión de millones de ciudadanos que no tienen para comer concretamente, menos para educarse, tampoco para curarse. Entonces hay una idea que tiene sus años, pero que ahora líderes del mundo inclusive empiezan a retomar, que tienen que ver con esta idea de la renta básica universal, que lo decimos otra vez para personas que creen que vamos a hablar de planeros, como lo llama parte de la sociedad, como ayudas a personas que no tienen experiencia en la cultura del trabajo y toda esta idea, bueno, es algo absolutamente diferente. Se emparenta por el nombre, pero tiene una envergadura infinitamente mayor, porque se trata de un acuerdo global para que las personas tengan una renta básica, no para que dejen de trabajar, pero una renta básica que les permita esto. Nadie podría estar en desacuerdo que millones de personas ingresen
a una fase de derecho de las personas, es decir, que tengan derecho a alimentarse, a educarse y a la salud. Por eso, para entender un poco más, convocamos esta mañana a Alejandro Sebrugin, que impulsa también desde hace muchos años la llamada economía FI, que impulsa, bueno, en definitiva, una organización más sostenible, inclusiva, descentralizada, colaborativa, que sirva para regenerar nuestro tejido social y el del planeta. Así que Alejandro es la persona para poder hablar de estas cuestiones. Es un placer saludarte. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andás, Sergio, querido? Buenos días para todos y para la audiencia. Bueno, con muchas ganas de escucharte. Yo te pediría que en el arranque definamos del modo más sencillo posible de qué se trata la renta básica universal, entre otras cosas, para espantar prejuicios. Sí, inclusive antes de definirla me gustaría decir que la renta básica universal no es ni de derechas ni de izquierdas, porque, por ejemplo, uno de los proponentes en su momento fue Richard Nixon en los Estados Unidos en 1969, que no sacó la ley a minutos de enviarla al Congreso, ¿no? Entonces fue por una cuestión de necesidad y la realidad que tenía Estados Unidos en esa época, que luego terminó abandonando, fue el último país en abandonar el patrón oro, ¿no? Entonces, primero quiero dar ese contexto porque muchas veces se piensa, como muy bien hiciste la intro, el tema de los planeros, etcétera. Pero la definición es básicamente asegurar un ingreso a las personas sin ningún tipo de trabajo o tarea a cambio, es decir, asegurar a la persona, por ser un ser humano que vive en nuestra sociedad, un ingreso mínimo que le permita vivir dignamente. Básicamente es eso. ¿Sí? ¿De dónde saldrían los fondos? Es la primera pregunta que aparece para poder garantizar este ingreso básico a los 7.000 y pico de millones de personas que viven en el planeta. Bueno, menos porque obviamente los niños no la recibirían. ¿O sí? Bueno, esa es siempre... no, esto sería, bueno, en realidad hay muchas propuestas diferentes, hay muchas como trabajos hechos a ese respecto. Además, el ingreso básico universal, si nos volvemos a mirar para atrás, en el año 1797 Thomas Paine fue uno de los primeros proponentes en Inglaterra, donde él, por ejemplo, yendo a tu pregunta, él decía que había que garantizarlo para los menores de 25 años y para los mayores de 50, que son los que generalmente están más rezagados en la sociedad porque no pueden participar justamente de las tareas de mercado, de los empleos, ¿no? Entonces tenemos toda una miríada, digamos, de propuestas muy amplia, muy interesantes, muchos experimentos que hay en el mundo cripto, del cual yo en Economía FI he desarrollado también una propuesta quizás innovadora, un poquito más evolucionada del ingreso básico universal por el problema de que se piensa que hay que bancarlo con los impuestos, y esta es la gran traba mental que tienen las sociedades, porque las personas que tienen empleo piensan, yo no voy a mantener a una persona que no tiene empleo. Generalmente en las mentes viene la palabra haragán, ¿no? Sí. Entonces, todo esto es muy complejo y al mismo tiempo los trabajos vienen desapareciendo, el trabajo asalariado, que es la mayor parte del trabajo en el mundo que hace cualquier persona y sobre todo los que tienen más bajos ingresos, entonces a manos de la automatización y ahora lo que es la inteligencia artificial que viene arrasando con todo muy rápidamente. Entonces, realmente ahí tenemos un combo explosivo y yo he desarrollado justamente lo que se llama el ingreso mínimo esperado, que es una propuesta que engloba criptomonedas, que para mí realmente, Sergio, el problema son los impuestos. Entonces, el financiamiento con impuestos no debería ser la fórmula para poder bancar un ingreso básico universal. Lo que pasa es que ahí entramos en otro tema mental que es muy arraigado por miles de años, que es quién crea el dinero y quién me paga, ¿no? Entonces, ¿quién paga a quién? Ahora, con estos cambios que estamos viviendo,
la transformación del trabajo como lo conocemos, y sobre todo el trabajo asalariado, estamos en un proceso que ese concepto está cambiando, ¿no? Fíjate que sí, hay una déjame frase hacer muy acá un linda. punto porque, digamos, cuesta procesar semejante cambio. Esto es un cambio disruptivo. Alejandro nos está diciendo, Sebrugin, con quien estamos hablando, el impulsor de la economía FI, que nos estamos preguntando en este tiempo quién paga a quién y de dónde saldrá el dinero. Esto que parecía resuelto por el capitalismo, que era una verdad incontrastable, empieza a ponerse en cuestión y tenemos que pensar, nos dice Alejandro, de dónde van a salir los recursos o cómo se van a originar. Es decir, un cambio radical que nos invita a abrir la cabeza de un modo, yo creo que inédito. Dale, Alejandro, seguinos contando. Sí, fíjate que, mira, quiero citar a un economista que es muy castigado, sin embargo, fue un gran visionario, ¿no? Keynes. Keynes tiene un ensayo que no es muy conocido, que se llama Acerca del futuro de nuestros nietos, que lo escribió en una serie de ensayos allá entre el año 1920 y 1929, ensayos de persuasión, y él dice que nosotros íbamos en camino, esto lo escribió en 1929, íbamos en camino por la automatización y por la mejora, el surplus que había año a año global, que para dentro de 100 años, o sea, para 2029, 2030, la especie humana iba a acabar con el problema económico que tiene cualquier otra especie del planeta. Es decir, si nos ponemos a pensar hace 1000, 2000 años, que tenemos que salir a buscar nuestra comida, digamos, que es lo mismo que hoy salir a trabajar. Salimos a trabajar porque necesitamos un ingreso, y fíjate que todos los estudios que hay del trabajo, el 80-85% de la humanidad está infeliz con el trabajo que hace. Lo hace porque necesita el ingreso, no porque eso lo acerca más a su objetivo de vida, digamos. ¿Vos querés decir, Estamos Alejandro, que el resto de las especies, sin contar con esto que nosotros creemos la gran ventaja, que es el raciocinio, se las ingenian mejor con su economía para sobrevivir que nosotros que la tenemos tan clara, ¿no? Yo creo que sí, pero si nosotros ahora con la IA y demás eliminamos lo que se llama la necesidad de trabajar para vivir, y justamente es lo que decía Keynes, viene un problema mayor. Hace 5.000, 6.000 años por lo menos de historia, que nosotros, generaciones tras generaciones, estamos como configurados para salir a trabajar. Si nos sacan el trabajo, ¿qué hacemos? ¿No? Y lo peor de eso es cómo nos generamos los ingresos. Porque si el trabajo no es más un regulador para distribuir los ingresos, ¿qué será el próximo regulador para que nos podamos repartir esos ingresos ingestes que van a ser creados y ya están siendo creados con procesos automatizados, inteligencia artificial? A ver, sigamos por ahí entonces. Sigamos ahí. ¿De dónde va a salir el dinero, el recurso, no sé cómo lo vamos a llamar, para esa asignación universal que permitiría que muchas personas no trabajen y hagan otras cosas muy saludables para la humanidad? Porque si seguimos a Alejandro Sebrugin, que nos está diciendo que hay millones de personas que no hacen su trabajo de modo confortable, con alegría, que no están satisfechos, el resultado de ese trabajo no va a constituir parte de un círculo virtuoso. En cambio, por ahí si pintamos, si hacemos arte, más deporte, más ocio, más tiempo para contemplar todo lo dado, por ahí somos una sociedad más afectiva, podemos mirarnos de otro modo, construir en comunidad, ¿no? Tal cual. Mirá, justamente te iba a decir una cita de nuestro querido Facundo Cabral, ¿no? Que en algún momento en una de sus coplas dice: mire si será malo el trabajo, amigo, que nos pagan por hacerlo, ¿no? No te pagan por andar en bicicleta, no te pagan por llevar a tus hijos a la escuela, no te pagan por leerte un libro. Eso es lo que tendríamos que pagar. Tendríamos que pagar por eso y no por lo otro. Entonces, fíjate qué interesante en estos momentos de la humanidad donde la IA puede ser que nos saque todos esos trabajos que no queremos hacer y podamos volver
a dedicarle más tiempo a nuestra mejora personal, a nuestro tiempo familiar. Fíjate que si cada uno pudiéramos dedicarnos a lo que vinimos a hacer a esta vida, a nuestros objetivos, que obviamente van cambiando, no es lo mismo a los 20 años que a los 30 que a los 40, pero si nos podemos ir dedicando a eso, no nos queda tiempo para pelearnos entre nosotros, para tener guerras, porque estamos muy ocupados haciendo lo que nos gusta. Entonces, como que todo se va configurando hacia ese camino, ¿no? Estas nuevas tecnologías vienen en ayuda a hacer eso, pero de vuelta, volvemos al mismo tema. ¿Cómo nos podemos distribuir los ingresos que va a generar la IA? Y fíjate que Sam Altman, que es el creador de OpenAI, que es el que ha hecho la gran disrupción en su momento, pues la inteligencia artificial viene de hace por lo menos 40, 50 años prometiendo esto que iba a suceder, y Sam Altman fue el que la disparó con ChatGPT. Entonces, Sam Altman y varios de los creadores de inteligencias artificiales de otras compañías son los primeros que abogan por el ingreso básico universal, y ellos tienen una propuesta. Dice que le podemos poner impuestos a el dinero que va a generar los procesos de inteligencia artificial. Entonces, ahí hay una primera propuesta de dónde podrían salir esos ingresos, porque es todas las grandes ganancias que van a generar sin la necesidad del trabajo asalariado como lo conocemos hoy, de personas, digamos, ¿no? Porque pero y la gente el mercado, que tiene el poder, la gente que tiene el poder hoy y que maneja en parte la inteligencia artificial, el desarrollo de la tecnología y demás, ¿crees que se va a venir a esta asignación universal? Y en todo caso, ¿por qué lo haría? porque entienden que esto es necesario, ¿no? Bueno, de hecho, hay una nota en el Wall Street Journal donde Sam Altman y varios opinan sobre esto y son los que lo están impulsando, Sergio. Pero de todas maneras, eso, la propuesta, por ejemplo, que yo hago con Economía FI es un cambio en el concepto del dinero y la emisión monetaria. La emisión monetaria, para mí el gran problema es este, la emisión monetaria está basada en países o, salvo en Europa, que es un conglomerado de países que tienen el euro, que lo han hecho justamente por ver el problema de la emisión monetaria por país, que realmente les complicaba la vida a cada país individualmente. Entonces, el tema de la emisión monetaria centralizada y por país, yo creo que es el principal generador de inequidades en el mundo y también hacia adentro del país. Entonces, si nosotros descentralizamos la emisión monetaria y las ponemos en manos de las personas, de pronto tenés un ingreso diario que se puede generar por emitir dinero diariamente. Ahora, ¿por qué vamos a emitir el dinero? ¿Qué valor tiene el dinero? ¿Cuál es el respaldo que debería tener el dinero? Esta es la primera gran pregunta que en general no se ha hecho en los últimos 50, 60 años, porque estamos acostumbrados a que en todos los países se emita igual, como deuda. Y esto es lo que genera las inflaciones y generan los grandes problemas que hoy vemos no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, por ahí hay que ir pensando en nuevas formas de emisión monetaria y de nuevo el mundo de las criptomonedas y la blockchain con el Bitcoin a la cabeza son las que nos enseñan que sí, que se puede emitir dinero de una forma diferente con un valor previo, no ¿Y como cuál es ese deuda y respaldo al que esperando a que el valor... aludís? Ese nuevo Y respaldo ese, de la moneda o el valor, ¿cuál sería? y ese nuevo respaldo, por lo menos lo que yo propongo de la moneda y el valor, son acciones humanas, es decir, acciones que no puede hacer la IA y acciones humanas que nos mejoran a nosotros de forma individual, leer un libro, andar en bicicleta porque voy a estar más saludable, comer sano, llevar a mis hijos a la escuela, es decir, todo esto que me mejora a mí como persona y me acerca más al objetivo, y también esto que mejora el bien común, es decir, muchas de las tareas que hoy hace el Estado se podrían también dar a las personas de forma individual a través de lo que se llama prueba de trabajo, ¿sí? El A ver, Bitcoin se si emite yo por algo que se vivo llama... en la ciudad de Bragado, ahí nací, por eso me gusta dar ese ejemplo, y me pongo a cortar el pasto de la entrada al pueblo que está bastante alto, eso me permitiría generar el respaldo de una moneda determinada con ese trabajo. Correcto, correcto, porque hay determinados hechos humanos que sirven para mejorar el tema del cambio climático, mejorar
generar ahorros, por ejemplo, en salud, que tenemos los sistemas colapsados y hay que esperar a veces un turno 2, 3 meses en cualquier parte del mundo. Entonces, todo lo que tiene que ver con ahorros y con mejora del medio ambiente se podría medir y se podría crear una forma para que, por ejemplo, tú en tu día tengas 20 o 30 diferentes actividades que te van generando microingresos por hacer ese aporte, que en la sumatoria de 7.500 millones de personas ayudarían a resolver los grandes problemas que hoy enfrenta la humanidad a nivel global. Y entonces tiene sentido emitir un dinero a esas personas que están ayudando a este cambio, ¿no? Vamos a quedarnos con eso por ahora, Alejandro, porque es muchísimo lo que hace falta procesar, es mucha la cantidad de información y de relaciones novedosas que nos invitas a hacer. Así que está bueno que decante y por ahí en poco tiempo volvemos a encontrarnos, porque yo creo sinceramente que forma parte esto que estás planteando del debate del presente, no ya del futuro, de unas nuevas conversaciones que necesitamos darnos para cambiar, pero para cambiar de verdad, no un cambio de chamullo. Así que agradecemos especialmente esto. Muchas gracias, Sergio. La verdad que un placer y siempre dispuesto a seguir conversando cuando quieran. Alejandro Sebrugin está impulsando la llamada economía FI. Algo comentó de ella, estuvimos merodeándola. En otra oportunidad vamos a ir a fondo sobre esto, porque hoy queríamos hablar de la renta básica universal o el salario básico universal, algo que garantice lo mínimo a todas las personas del planeta. Y Alejandro decía, el gran problema son los impuestos, hay que financiar desde otro lado. Y propone esto que parece una película, y no cualquier película, parece una película de ciencia ficción, donde valgan nuestras acciones, las que nos hacen bien personalmente y que por lo tanto le hacen bien a la sociedad. Pero miren qué simple es la ecuación. Pero miren cuánto nos cuesta entender que eso puede llegar a ser posible. Yo estoy seguro que muchas personas de las que están escuchándonos, me está pasando a mí en este mismo momento, nos cuesta comprender y procesar parte de lo que nos ha dicho este economista durante la mañana. Pero necesitamos pensar de un modo disruptivo, abrir la cabeza en serio. Yo no me voy a cansar de pronunciar esta frase, ¿no? De abrir la cabeza, porque no hay otro modo de entender el mundo presente, empezarlo a entender mejor y diseñar todo lo que viene. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.